Bien, estamos con el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica del Perú, y estábamos redondeando la idea, doctor, de los sistemas de aseguramiento. Entonces, habíamos planteado primero que hay un componente que el paciente compra su seguro directamente a una compañía aseguradora. Un segundo, que es el paciente que ya tiene un seguro a través del Seguro Social de Salud, las Fuerzas Armadas o Policiales, donde ahí los nuevos afiliados van a perder derechos, porque van a recibir solamente el Plan Esencial de Aseguramiento Universal. Y el tercer componente es a través del Seguro Integral de Salud, que significa que los pacientes van a ser atendidos en los hospitales públicos con un subsidio, con dinero de la caja fiscal, para un grupo de enfermedades que están en el Plan Esencial de Aseguramiento Universal en Salud, que son las enfermedades baratas y comunes. Hasta ahí es el sistema universal de salud, el sistema de aseguramiento universal de salud. ¿Dónde está la crítica? La crítica está que el Seguro Integral de Salud, que es el de los pobres, está totalmente desfinanciado, está casi quebrado. Tiene una deuda, cubre muy pocos aspectos, tiene una deuda, el gobierno peruano tiene una deuda con los hospitales que ya brindaron la atención y que esperan el reembolso de 178 millones de soles, y estos hospitales sobre todo de Lima y de provincias, pero sobre todo en las zonas más alejadas del país, donde no pueden funcionar, y tenemos el día de hoy protesta de los pacientes en las puertas de los hospitales con marchas, porque evidentemente no pueden recibir un subsidio que les corresponde por ley, pero que por una deuda económica no pueden recibir la atención. Entonces, aquí viene el primer cuello de botella. Esta ley marco de aseguramiento universal adolece de lo fundamental, dinero para poder atender a los más pobres. En segundo lugar, ¿por qué decimos entonces que favorece a las compañías aseguradoras privadas? Porque ellas, como no sufren la intermediación del Estado, lo que ellos tienen es la obligación de comprar seguros de toda la población. Esa simple obligación hace pues que los seguros tengan una promoción de su venta de seguros. Algo así como, es evidente que por un SOAT vehicular es conveniente para el chofer que tiene un seguro, es conveniente para el peatón que puede sufrir un accidente, pero no me digan que también es un buen negocio para las aseguradoras que venden el seguro. Ahí ocurre lo mismo, es decir, es evidente que es bueno que todos tengamos un seguro, pero indudablemente que también es un negocio para las compañías aseguradoras. El problema que tenemos en el Perú es que es un oligopolio, son solamente 3 o 4 aseguradoras que se dedican a ello y en consecuencia es muy difícil poder discutir los precios de las pólizas con ellos. Ese es el problema de fondo. En consecuencia, esta ley marco de aseguramiento universal, que debería buscar llegar al 25% de la población peruana que no tiene acceso a la atención médica, que debería llevarle medicamentos baratos y eficaces a la población más pobre del país, por la forma como se está realizando, lo único que hace es promocionar la venta de pólizas de seguros de las empresas aseguradoras que son privadas. 3 o 4. Eso decimos nosotros que es una bomba de tiempo para el próximo gobierno, porque evidentemente le sigue dejando el problema al próximo gobierno de cómo resolvemos dar atención médica a la población más pobre del país. A diario escuchamos nosotros, por ejemplo, los dramas sociales que existen, que los medios de comunicación recogen pidiendo colectas, pidiendo atención para un niño, para otro niño, y esto que nos parece un acto solidario, hermoso, demuestra pues el vacío de la política social en el país, que el gobierno peruano, el Estado peruano, no es capaz de organizar al margen de la caridad y de un sistema eficiente que dé a salud a todos los peruanos. No, y lo que usted dice es absolutamente cierto. Permítame, digamos, extrapolar el tema a los programas de asistencia alimentaria, ¿no? El Perú maneja 300 millones de dólares en programas de asistencia alimentaria, vaso de leche, comedores populares, clubes de madres, etcétera. Con ese dinero se podría tranquilamente garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más pobres del país. Sin embargo, es inaudito ver a niños en la calle desnutridos o pidiendo limosna, ¿no? Es un tema de eficiencia, ¿no? Es un tema de eficiencia y también ahí nosotros hemos criticado como Asociación Médica Peruana la forma en que se ha llevado los programas. Mire usted, si usted observa, yo le voy a comentar, estuve en una reunión hace poco en los programas estos sociales de los clubes de vaso, de leche, los clubes de madres, etcétera, comedores populares. ¿Y qué veíamos? Todas las madres que estaban sentaditas en las bancas, por no decir todas, pero la mayoría eran obesas. Ahí en ese mismo momento hubiésemos hecho un estudio nosotros de glucosa, el colesterol, ya tendríamos diabetes, tendríamos hipertensión, etcétera. Pero ¿por qué ocurrió eso? Porque estos programas de ayuda alimenticia priorizaban las harinas. Les daban pues 4 harinas y aceite.
pero no les daban pues proteínas, no les daban vitaminas. En consecuencia, el apoyo nutricional era de subsistencia, era para salvar la crisis en ese momento, pero al prorrogarse ese sistema alimentario durante 10 años, 15 años, han generado enfermedades degenerativas y crónicas que hoy día están padeciendo. Ese es el enorme gasto que va a tener el Perú para subsidiar a esta población pobre, porque evidentemente los programas nutricionales tienen que ser científicamente fundados y tienen que tener una viabilidad social, pero aquí se buscó solo la viabilidad social y se hizo una negligencia absoluta en otras palabras, en el tema científico. Solamente preocuparse por llenarle el estómago a la gente y no nutrir. Así es, los malnutrieron. Correcto. Y eso es evidente que debería corregirse. Y usted lo ha planteado, la eficiencia y la eficacia de un programa se mide no solamente por cuánto dinero pongo, sino qué impacto recibo, pero también con qué mecanismos científicos y tecnológicos logro un equilibrio de una alimentación balanceada, una vida sana, una dieta sana. Y finalmente, digamos, es posible ver los resultados al cabo de 2 años con una simple medición de peso y talla en el caso de los niños, ¿no? Yo creo que es importante el peso y la talla, pero no es lo único. Habría que al niño hacer una evaluación mucho más compleja, desarrollo psicomotriz, ver cómo va la inteligencia, cómo van las habilidades motoras. O sea, no es tan fácil peso y talla. Es lo más elemental que lo hace cualquier persona entrenada. Pero eso no es el tema. El tema es avanzar al bienestar completo del niño. Nosotros tenemos que lograr el siguiente objetivo: que el niño desarrolle todas sus potencialidades genéticas, es decir, todas las aptitudes por las cuales el niño ha nacido. Eso es lo que los científicos sociales llaman invertir en capital humano. Invertir en capital humano. Doctor, el tiempo nos está ganando y no quiero dejar pasar un tema muy importante. Se celebra el Día Mundial de la Ética Médica. ¿Qué día es? El día de mañana. El día de mañana, el Día Mundial de la Ética Médica. Ustedes, los médicos, hablan de 5 principios que rigen ahora la actividad profesional de los médicos. Por favor, quisiera que nos hable del tema. Mire usted, el día 17 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Ética Médica, un día instituido por la Asociación Médica Mundial, que es la fecha en que se creó la Asociación Médica Mundial, y en consecuencia todos los médicos tenemos la obligación de reflexionar en nuestros fueros internos, pero a su vez transmitirle a la población lo importante que es el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, la biotecnología, pero ligada a la ética. La ética es el comportamiento humano, un comportamiento que debe ser para no hacer daño, en primer lugar, un comportamiento para no hacer daño y para hacer el bien, pero no un comportamiento para dañar a la gente. Y este es un tema central, porque nosotros podemos tener una herramienta científica para matar, podemos tener una herramienta científica para matar ahorrando costos todavía, porque nosotros tenemos pues esos conocimientos. Pero precisamente Hipócrates hace 2500 años señaló que nadie debe usar la ciencia médica para hacer daño. La ciencia médica se tiene que usar para hacer el bien. Entonces, este es un principio capital en la profesión médica desde hace 2500 años, donde el médico, antes de intervenir a un paciente, tiene que pensar si es que su intervención va a hacer daño o no. En otras palabras, si el médico ve que sin su intervención, haciendo un ejemplo extremadamente crudo, sin su intervención el paciente muere en 30 días, y con su intervención el paciente va a morir en 15 días, ¿qué debería hacer el médico? No intervenir. Eso es lo lógico, es lo que lo entiende cualquier persona. Sin embargo, lamentablemente, a veces los médicos violan ese primer principio ético de no hacer daño. Ahora, esta recomendación de la profesión médica de, en primer lugar, no hacer daño, nosotros la extrapolamos también a las ciencias políticas. Lindo sería que los políticos, los gobernantes, antes de intervenir algo, piensen en no hacer daño. O también a los padres de familia que educan a sus hijos, antes de pensar en hacerles bien a sus hijos, en primer lugar no hacerles daño, no castigarlos, no maltratarlos. Yo creo que eso es lo que la Asociación Médica Peruana quiere rescatar, que el primer principio es no hacer daño. Es un cambio enorme en los valores humanos del siglo XXI, donde hoy día hablamos ya de las filosofías del no mal, es decir, en primer lugar no hacer daño, en segundo lugar ya hacer el bien, luego ser justos. Y luego que la población quiere saber que el médico tiene libertad de conciencia para tomar sus decisiones, que nadie le impone al médico nada
para tomar una decisión, porque eso finalmente le garantiza su seguridad al paciente y finalmente la autonomía del paciente. El paciente es un ser humano que tiene derechos inherentes por ser humano y en consecuencia tiene que ser tratado como tal, como adulto, y eso es, yo creo, que lo que busca la profesión médica. Muchas gracias, doctor Herbert Cuba, y esperamos que el día de mañana se celebre, pues, conscientemente el Día Mundial de la Ética Médica. Gracias por su participación, doctor. Amigos, no se vayan, regresamos en breve. Esto es Hora 8. Vamos a hablar sobre las posibilidades reales de darle valor agregado a la minería. Pasamos de temas de salud pública a temas vinculados al desarrollo de la minería. Esto es Hora 8 para todo el Perú.